más adelante en Figment Collectors. La parte trasera está completamente plana, sin sombreado alguno. Hola coleccionistas, bienvenidos a Figment Collectors. Hoy analizamos a Goku Super Saiyan 2 de la San Diego Comic Con 2022. Una figura con historia, energía y mucha carga emocional. ¿Esta figura realmente logra transmitir todo lo que significa esa transformación? Acompáñanos a descubrirlo. En pantalla vemos que Goku Super Saiyan 2 es la segunda figura que reseñamos en el canal, la segunda del universo Dragon Ball y la segunda de la línea SH Figuarts, aquí en Figment Collectors. Así que cuéntale a Figbot en los comentarios qué figura te gustaría ver en el próximo review, o quizás la de tu personaje favorito ya está en camino. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y comenzamos. Comenzamos con el empaque, donde destaca el diseño especial para las figuras de evento, tematizada con tonos naranja y negro, la paleta de colores característica para algunas de las figuras exclusivas de Goku. También tiene una ventana que permite ver la figura completa, además de los logos de Tamashii Nations y Bandai junto a la leyenda Exclusive Edition. Por detrás, imágenes promocionales que muestran los accesorios incluidos y algunas poses sugeridas. El precio de salida fue de aproximadamente $70 en evento, aunque ya sabemos que en reventa la historia es diferente. Ahora vamos con los detalles en escultura y pintura, donde hay mucho que destacar. Este Goku Super Saiyan 2 parte del molde 2.0 que ya vimos en el Goku Full Power del 2021, pero con algunas modificaciones clave. Lo primero que salta a la vista es el torso, que ahora incluye daño de batalla esculpido directamente en el cuerpo, destacando el daño que le hizo Yakon a Goku durante este arco. Aquí el esculpido es bueno y detallado, con cortes marcados en el pecho que simulan tela rasgada por el combate. A nivel general, es un molde que sigue funcionando muy bien, proporciones sólidas, buena anatomía y líneas limpias. Pero no todo es nuevo, los brazos, las piernas y la zona baja del torso son exactamente iguales al Goku Full Power. Y seguimos con la pintura, que al tratarse de una figura de evento sí que tiene un trabajo especial. Tenemos una cabellera con pintura dorada aperlada que destaca de otras cabelleras de Goku y se hará notar en tu display. También hay luces y sombras aplicadas en el uniforme, especialmente en la parte frontal del pecho y en el abdomen. Aquí podemos ver que hay luces, un tono naranja un poco más claro en ambas piernas y también en el pecho, justo en la parte donde tenemos el daño de batalla. Esta iluminación y sombreado le da un contraste y una sensación de volumen que no solemos ver en figuras regulares. Sin embargo, hay un detalle que no puedo dejar pasar. La parte trasera está completamente plana, sin sombreado alguno. Y aquí es donde podemos notar de hecho más el contraste entre lo que está pintado acá y lo que no está pintado. Pero todo ese dramatismo que vemos al frente se diluye cuando giras la figura. En cuanto a la escala, no hay sorpresas. Estamos frente al típico molde 2.0 de Goku, así que encaja bien en el resto de la línea de Dragon Ball Z, contando con una altura de unos 16 centímetros aproximadamente para la escala 1:12 o 6 pulgadas, unos 17 centímetros si agregamos la aureola. Y pasando a los accesorios, este Goku viene en presentación de 2 blisters. En el primero encontramos la figura, 4 efectos de rayo, 4 manos intercambiables además de los puños y 3 rostros adicionales con distintas expresiones. Rostro gritando, rostro enojado o expulsando ki y rostro de expresión confiada casi desafiante. Las expresiones funcionan, pero podrían haber sido mucho más memorables. Bandai tomó el camino seguro, optando por expresiones estándar en lugar de basarse en los paneles del manga o momentos icónicos del anime. El parecido general no es perfecto, pero sí representa una mejora notable respecto a los rostros del Goku Full Power 2021, especialmente en la forma del rostro y el esculpido del cabello. Bien, ahora en el segundo blister tenemos lo que para muchos es el gancho de esta edición, y se trata del efecto de aura de poder, que para el 2022 era una pieza muy exclusiva y ninguna otra figura la tenía con excepción de un Goku de 2020. Tiempo después otras figuras lo agregaron como Majin Vegeta o varias figuras de Demoniacal Fit que ya lo estandarizaron. Sin embargo, su ejecución es bastante simple. Es plástico rígido, muy bien esculpido, que tenemos tonos amarillos translúcidos que van hacia el blanco y cuenta con 4 puntos donde vamos a poner los efectos de rayo que tenemos en el primer blister. Estos efectos de rayo suelen ser difíciles de instalar. Vamos a probar con este efecto de rayo. Ahí entró perfectamente, se puede mover, es limitado pero funciona. Vamos a seguir poniendo los otros. Muy bien, entonces así queda el efecto de aura de poder. Fue bastante sencillo, yo en ese momento no tengo este aura instalada en mi display, por eso la recordaba un poco más difícil, pero en realidad no fue tan complicado, no tuve que usar agua caliente ni nada por el estilo. Ahora vamos a ver cómo se ve Goku dentro de ese efecto de aura de poder, donde vemos que los rayos dan el espacio para poner a Goku de esta manera. Esto eleva definitivamente a la figura y a tu display, lo cual cumple con el objetivo para esta edición de evento, teniendo en cuenta el contexto de 2022. Y ya que es momento del head swap, entran en escena Goku Full Power del 2021, también conocido como Goku Ojos Kawaii, y Goku Z Fighter exclusivo de las tiendas Tamashii 2024, también conocido como Goku Fanta. Al ser el mismo molde y joint, el cambio sería de match perfecto, pero vamos a comprobarlo. Y empezamos con el Goku Full Power y ahora con este Goku. Podemos ver
que son el mismo joint, y vamos a hacer el swap. Entra en el cuerpo del Full Power. El sonido de comprobación de que es match perfecto, no se suelta y pues bueno, se ve bastante bien. Pasa como un Super Saiyajin 2 por el cabello y bueno, pues sería una versión sin daño de batalla. Ahora al revés, Goku Full Power con el cuerpo Super Saiyajin 2, match perfecto. Ahora rápidamente vamos a hacer el swap con el Goku Z Fighter. Igual vamos a retirar la cabeza y vamos a probar primero el cuerpo de Z Fighter, que es un cuerpo translúcido. Es el mismo molde 2.0 y es una de las últimas versiones de Goku en este molde del año pasado. Entonces entra, sonido de match perfecto, sin problemas. Esta aureola se cae, hace parte del diseño. Aquí la volvemos a instalar. Se ve bien, se ve bastante bien. De hecho se ve como con mucho más poder. Podríamos incluso probar ponerlo junto con el efecto de aura de poder y se ve muy bien, como que le da más potencia. Ahora el Goku Z Fighters, que se supone que es un Goku Super Saiyajin 1 con el cuerpo del Super Saiyajin 2. Match perfecto y también luce muy bien, me gusta. Bien, después de este head swap donde corroboramos que las cabelleras son compatibles, quiero recordarles que este Goku Z Fighters viene con una cabellera adicional, lo cual, como ya lo he mencionado en otros videos, nos permite mucha versatilidad y sobre todo cuando tenemos cuerpos que tienen match perfecto, podríamos poner esta cabellera en otras versiones. De hecho, en mi caso personal, tengo esta cabellera de Goku Z Fighters con el cuerpo de Goku Full Power, debido a que la calidad de los rostros en este Goku no son tan buenas. Entonces, lo que hago es que utilizo esta cabellera adicional, teniendo en este caso un Goku Super Saiyajin para efectos de la saga de Cell, un Goku Super Saiyajin 2 y un Goku para efectos de lo que pretende ser esta figura, que es para representar al final del opening de Z. Y después de este rápido head swap, vamos con un bonus. Se trata de una cabellera custom para Goku Super Saiyajin 2, ya que la que tenemos en esta figura no es de la del mejor esculpido ni los mejores rostros. Esta cabellera custom es de la marca Warp X Home. La conseguí en AliExpress hace unos meses, así que les dejaré el link en el comentario fijado por si quieren adquirirla. Y ahora vamos a poner esta cabellera custom. Y lamentablemente no tenemos match, no entra, pero no es problema para el pedazo de papel. Y vamos a hacer que case y entre. Un poquito de fuerza y ahí lo tenemos. Ahora vamos a poner el rostro y el frente. Podemos ver una gran diferencia. Por supuesto, esta luce más por los colores que maneja, pero definitivamente esta por el esculpido se aproxima más a la estética de Dragon Ball Z. Este rostro también cuenta con una aureola que no es lo mejor que hay, sino que acá es un pequeño imán, pero se ve un poco extraño, así quedaría. Y seguimos con las articulaciones, que como toda figura con el cuerpo 2.0, el rango de movimiento está más que aprobado, con todas las características y límites que este tiene, así que lo revisaremos rápidamente. Empezamos por el cuello, que tiene buen rango de movimiento, puede mirar arriba para las poses volando, pero cuidado si queremos hacerlo mirar hacia abajo, ya que al mover la cabeza, este expulsa el rostro, y este es un problema muy común en esta figura de Goku. El problema está en que estos joints están muy delgados o estos joints podrían estar más apretados, de tal forma que esto entrara a presión. En este momento esto está solamente sobrepuesto, haciendo que cuando movemos la cabeza hacia abajo, esta sea expulsada, haciéndolo muy molesto de manipular. Seguimos con el giro desde el hombro. En esta figura el movimiento es fluido y sin restricciones, no se sienten articulaciones ni rígidas ni flojas. El brazo puede elevarse debajo de los 90 grados, esto debido a esta pieza en el hombro que limita el movimiento. Además tenemos una mariposa común normal en el molde 2.0 y de nuevo esta pieza del hombro, además de restringir el movimiento del brazo, también hace perder estética en la continuidad del uniforme. En cuanto al movimiento de bíceps y tríceps, este gira 360 grados sin restricciones, además de codos con doble articulación. Ahora seguimos con el torso, que puede moverse ampliamente para atrás y para adelante, además de girar, pero es restringido. Y algo particular de los moldes 2.0 es esta articulación expandible. En esta figura es un poco sutil, pero existe. Ahí está expandido y ahí está contraído. Y con la cintura, que también como el torso está restringida en su giro, no puede girar 360 grados. Continuamos con las piernas, donde podemos hacer un Van Damme aceptable. No es el Van Damme de 180 grados que ya vemos en los nuevos moldes, pero es aceptable, es funcional, está bien. La pierna puede elevarse a los 90 grados sin restricciones. Tenemos rodillas con doble articulación, además de movimiento en el pie con un ball joint que le permite girar 360 grados, moverse para abajo y para arriba y articular la punta del pie. Aquí es donde cruzamos líneas y nos vamos más allá del canon, algo que solo verás aquí en Figment Collectors, porque en esta sección no hay reglas, solo conexiones inesperadas. Hoy, frente a frente, tenemos a Goku Super Saiyajin 2 de Dragon Ball Z y al increíble Hulk del universo Marvel. Goku Super Saiyajin 2 y Hulk podrían parecer polos opuestos. Uno es un guerrero espiritual que entrena para perfeccionar su poder, el otro un experimento desbordado cuya fuerza se desata sin medida, pero ambos representan algo fundamental, el control del poder interno. Goku alcanza el estado de Super Saiyajin 2 no solo por poder, sino por equilibrio.
domina su ira, la enfoca y la transforma en protección. Hulk en cambio vive en una tormenta constante, expulsa su furia como un reflejo de supervivencia, intentando canalizarla antes de que lo consuma por completo. Ambos nos enseñan algo fundamental: el poder desatado sin propósito puede destruir, pero con propósito puede transformar. Goku Super Saiyajin 2 brilla justo antes del caos. Hulk es el caos intentando brillar. Y en este cruce imposible entre dos mundos también vive el coleccionismo, porque aquí no solo coleccionamos figuras, coleccionamos símbolos, ideas, emociones. Eso es ir más allá del canon. Es nuestro efecto Figment. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. Goku Super Saiyajin 2 San Diego Comic Con 2022 no es la versión definitiva del personaje, pero sí es una de las más vistosas. Su cabello aperlado, los efectos de rayo y la pintura frontal le dan un aspecto único. La inclusión del aura de poder lo convierte en una pieza de impacto inmediato en cualquier vitrina, pero también tiene limitaciones. La pintura trasera sin sombreado, los rostros conservadores y la accesibilidad limitada por ser exclusiva. ¿Lo recomiendo? Sí, pero sabiendo lo que representa. Una versión estilizada pensada más para destacar visualmente que para capturar la esencia emocional completa del personaje. No es para todos, pero si conectas con esta etapa de Goku y buscas una figura llamativa, esta puede ser una pieza especial que le dé una extra energía a tu colección. ¿Y tú qué opinas de este Goku? ¿Lo tienes en tu colección o estás esperando una versión más completa? Déjalo en los comentarios que Figbot y yo queremos leer tu opinión. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para no perderte más reseñas como esta. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.